Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por estar con nosotros en esta sintonía nacional. Hoy, 24 de junio del año 2020. Seamos todos parte de ese esfuerzo común por convertirnos en solución a este problema pandémico del mundo. Aquí estoy con mi mascarilla y voy a ser insistente en la responsabilidad que usted y yo tenemos para enfrentar esta peste. Yo no la uso únicamente para estar aquí con ustedes, sino que ya está, además, en este paréntesis que hago todos los días, se ha convertido en parte de mi ser. Ya por naturaleza actúo andando con ella todo el tiempo, porque tenemos que cuidarnos. No espere usted que un ser querido, que un familiar, que un amigo querido se le vaya porque usted no fue parte de la solución. Tenemos que enfrentar todos juntos este problema. Y qué bien que la tendencia enfrentando este problema de la pandemia del COVID-19 quedó marcada ayer en el informe del MINSA, porque también estamos viendo la inmensa capacidad que tenemos desde nuestros centros hospitalarios para recuperar a la gente, para aliviarla. Hay otros que por su condición triste y lamentablemente débil por su sistema inmunológico, no lo lograron. Hoy están al lado de Dios. Pero podemos nosotros aportar muchísimo si usted respeta eso del distanciamiento social. ¿Para qué va a ir usted a exponerse innecesariamente? ¿Para qué usted va a darle la mano a alguien, un abrazo, un beso? Si el lenguaje corporal es tan exquisito como el lenguaje mismo de nuestro castellano, podemos perfectamente dialogar, conversar a través de la gesticulación, de la mirada, del cariño, del mensaje. Seamos responsables. Si usted llega a su casa, pase por agua clorada a sus pies. No preste lapicero, use su propio lapicero, no preste su celular. No nos convirtamos en correas de transmisión, porque ¿saben qué? Cada quien en su círculo está sufriendo embates cuando escuchamos noticias desagradables. Se nos fue al hospital un amigo, se nos murió un amigo, se nos murió un ser querido. Esas son noticias que duelen y que calan. Y usted puede evitar que esto sea así. Hoy vamos a tener un programa hablando siempre de ese concepto social, de esa visión social que tiene este gobierno. Y siempre hemos estado plenamente conscientes que el déficit habitacional en Nicaragua es inmenso, que poca respuesta se ha dado antes del 2007 a esto que es un derecho humano, para que el postergado de siempre, el que ve limitadas las posibilidades de poder adquirir un valor propio para vivir con dignidad, tenga como un medio para lograrlo. Y de estas cosas que son tan fundamentales e importantes, vamos a estar hablando hoy con la arquitecta Olivia Cano, codirectora ejecutiva del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural, para que nos exponga en el previo de la entrevista una radiografía de la situación habitacional de Nicaragua. Pero no solo eso, ¿qué se está haciendo desde el punto de vista de la estructura legal y jurídica para viabilizarlo? ¿Y qué es el componente efectivo de respuesta para poderlo impulsar? Pero mientras tanto, me voy a nuestro acostumbrado comentario
editorial. ¿Qué nos hizo Estados Unidos? Hay un programa de televisión que tiene bajo un mismo nombre, Got Talent, un mismo propósito, pero transmitido en diferentes países, con diferentes escenarios, con un mismo formato, en diferentes idiomas, pero con un factor común: identificar talentos donde los competidores no necesariamente tienen por nacionalidad el país desde donde se origina el show. A mí en lo particular me tiene atrapado el Got Talent, de la versión española que se transmite desde Telecinco. Y cuando tengo tiempo para verlo, me lleno de buenas vibras, me entretengo ampliamente y recargo mis energías, sobre todo ahora, en tiempos de pandemia, que nos impone autorregular nuestras actividades para no exponernos innecesariamente y contribuir así a la lucha contra esta peste a la que le vamos a ganar la guerra. Porque Dios primero nos concederá una segunda oportunidad para que toda la perversidad que hemos hecho contra el planeta sea totalmente depuesta. Llegar al escenario de Got Talent requiere pasar por un casting riguroso que hace un filtro a través de un jurado que te califica, que de previo determina si efectivamente hay talento en los competidores, que si lo llegan a pasar es porque demostraron que lo suyo vale la pena, para enfrentar a unos jueces implacables que saben de música, danza, arte y de una afinidad de dotes en el ser humano y que determinan si se continúa o no hacia la competencia subsiguiente, que en la medida que va corriendo se va haciendo más difícil el camino a la final del programa, que se torna más difícil porque los protagonistas del espectáculo, independientemente de nacionalidad, raza, edad, condición física, son superestrellas que aspiran a tocar el cielo. Para ver estas presentaciones en el desarrollo de la competencia, hay que tener en muchos casos un corazón a prueba de bala, para que a uno no se le rompan las cuerdas más íntimas del alma. Y desgraciadamente no me cuento entre esos, porque soy sentimentalmente frágil y fácilmente permeable cuando de por medio hay historias que te mueven el piso por la alta carga de sufrimiento humano que contienen, ante la injusticia marcada en la vida de esos seres humanos que llegan a esos programas a demostrar el talento que tienen y usarlo como una llave que les abra la puerta hacia un futuro con el que solo sueñan. Debo pensar bien que son millones, así como yo, los que vemos estos programas de Got Talent. En lo personal, no lo veo en vivo, pero sí con toda tranquilidad y en el momento que desee a través de YouTube, donde están subidos todas las temporadas, y temporada por temporada, y capítulo por capítulo. Y este fin de semana me impactó en lo profundo la presentación de una espectacular maga venezolana, que me impresionó porque con una baraja hizo un recorrido de toda su vida, desde cuando nació, cómo creció, habló de su familia, de cómo perdió a su madre, posteriormente a su padre, las precariedades de su pubertad, de por qué tuvo que irse de su país, que la llevó a España, y qué hace en España, y así una seguidilla de eventos trascendentales que con la voz quebrada concluyó refiriendo que tuvo que tomar la decisión de marcharse porque en Venezuela no había esperanzas ni futuro. Esa conclusión proferida con los ojos humedecidos me congeló el alma, e igual
sucedió con los que llenaban el auditorio. Y lo mismo pasó a los implacables jueces que unánimemente le dieron un sí y además un pase de oro, que es un avance inmediato a la semifinal del evento, que es difícil de lograr y que solo es posible con una presentación fuera de serie. Conozco Venezuela en dos momentos. La visité en 1993 para participar de un seminario dirigido a jóvenes latinoamericanos sobre la industria petroquímica y en representación del Círculo de Periodismo Científico de Nicaragua. Y a finales del año pasado, como parte de una delegación de periodistas del Poder Ciudadano en el primer Congreso Mundial de las Comunicaciones celebrado en Caracas. La Venezuela de 1993 era un país sumergido en una crisis originada por el vencimiento de sus partidos tradicionales y testigo protagónico del liderazgo emergente de Hugo Chávez Frías, que en aquel momento era un preso político. La Venezuela de 2019 era la post-Chávez, la representada por una revolución en marcha y defendida por la inmensa mayoría de su pueblo, pero indiscutiblemente empobrecida. Empobrecida por la política injerencista e invasiva de un imperio criminal, que es el causante de que muchos pueblos sufran y se vean empujados a emigrar a otros países, como le pasó a esa maga venezolana, Diana Díaz, que estremeció el corazón de sus coterráneos con un acto impresionante, imposible de descifrar, pero comprensible desde todo punto de vista. Es indignante e injusto conocer cómo Venezuela, siendo un país tan rico, atraviesa por una situación económica que ha llevado a miles de sus ciudadanos a buscar vida en otros países. Y es más indignante que el imperio norteamericano sea el culpable de semejante crimen. Porque no es Chávez, no es Maduro, no es la revolución bolivariana que tiene a Venezuela como está, sino que el responsable, óigalo, Kevin Sullivan, usted, embajador, el responsable es Estados Unidos, su país, el imperio, la soberbia de la Casa Blanca, que quiere quebrar económica y moralmente a naciones que no piensan ni como Donald Trump ni como cualquiera de sus antecesores, y que por tener un concepto equidistante de la democracia que quiere imponer el capitalismo salvaje, prefiere la democracia social para sus pueblos. Vean Bolivia, bajo la administración de Evo Morales, que hasta fue víctima del golpe de Estado financiado y propiciado por el imperio. Venía creciendo a un ritmo del 8% anual. Era la mejor economía de América Latina. Sus estándares sociales iban al tope. Nunca la sociedad étnica, que es un gran componente, había sido tan incluida, hasta que apareció el más rancio fascismo y los servidores del imperio. Y hoy, aquella próspera Bolivia es menos que un guiñapo, saqueada, enjaranada y con un futuro enlutecido y marcado por la pobreza. Vean la Argentina destruida por Mauricio Macri, después de haberla recibido recuperada por su antecesora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bastaron 4 años para que lo alcanzado por la peronista y lideresa del Partido Justicialista pasara a la oposición, para que Macri desmantelara lo bien que iba la recuperación económica, sometiendo a Argentina a un endeudamiento inmisericordia con el Fondo Monetario Internacional y a un saqueo monstruoso de más de 50.000 millones de dólares que desaparecieron.
que no se sabe dónde fueron a parar, que fueron despilfarrados y que tenían por fin no mejorar la vida de los argentinos, sino desmantelar toda posibilidad de que los gauchos volvieran a retomar el camino de la izquierda. Y en eso estaba metido el imperio, que de todas formas no evitó la victoria de Alberto Fernández, quien volvió a mirar a su país desde un lente profundamente social. Vean ustedes lo que sucedió en Brasil. Lula da Silva había catapultado a su país. Dilma Rousseff siguió la misma senda, y cuando Lula manifestó su intención de retomar el proyecto social con el que los cariocas estaban fascinados, entonces el imperio profundizó su injerencia y promovió un golpe de Estado contra Rousseff a fin de crear las condiciones para que asumiera Jair Bolsonaro, un hijo de Trump, un fascista, un enfermo que desmanteló y destruyó un Brasil que estaba a la altura del primer mundo y hoy no llega ni a la pinta de una caricatura mal hecha. Vean ustedes a la Cuba heroica, acosada a lo largo de 60 años, con un bloqueo criminal que no tiene nombre, sobreviviendo todos los días contra la voracidad genocida del imperio, que la cataloga de terrorista, que la califica de amenaza, cuando en realidad es una Cuba que anda por el mundo haciendo lo mismo que siempre la ha distinguido, como es compartir su medicina, como es curar enfermos, lo que es un pésimo mal ejemplo para una Casa Blanca, que más bien debería pedir con humildad a La Habana ayuda para exterminar al asesino silencioso del planeta. Vean ustedes El Salvador, en las manos irresponsables de un millennium, que como Nayib Bukele aún se entretiene jugando con triciclos y que mientras imita a su paradigma y jefe, Donald Trump, ha creado una enorme crisis política que no le permite ni enfrentar la economía ni enfrentar la pandemia. Vean ustedes México, presidido por primera vez en su historia por un político de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, con altísimas calificaciones entre sus ciudadanos, pero al que le están creando las condiciones para un golpe de Estado blando, porque está configurando poco a poco un país que nunca más volverá a ser el mismo. Un país que recibió porque está introduciendo temas sociales que al vecino que tiene en sus costillas no le gustan. Finalmente veámonos nosotros, los nicaragüenses, cómo estábamos antes del 2018 y cómo estamos ahora. El mismo imperio criminal que destruyó económicamente a Venezuela, Bolivia, Argentina, Cuba, El Salvador y México, también nos empobreció y generó también una migración de connacionales que creían que estarían mejor en el mismo imperio y en Ticolandia. Pero la medicina ahora la saben peor que la enfermedad, porque no hay nada más triste para un ser humano que estar fuera de su patria. Porque ¿saben qué? En otras partes, peor si estás indocumentado, eres menos que un paria. Y de todo eso, en gran medida, es culpable el decadente imperio norteamericano que nos agrede. Y desgraciadamente, a instancias de algunos vendepatria que aquí y de la gusanera de Miami, que son magos célebres que desaparecieron 19 millones de dólares para la vida palaciega de terroristas que no merecen nuestra nacionalidad.
Que Dios bendiga a Nicaragua. Dado que el magistral y espectacular show de magia de la venezolana Diana Díaz, que estremece el corazón con un acto imposible de descifrar, pero comprensible desde todo punto de vista, es algo único. No quiero que usted, amigo televidente, se quede con las ganas de disfrutarlo. De manera que preste mucha atención y permítanme compartirles esta historia mágica que además tiene un mensaje de esperanza y de superación que vale para todos. Adelante. Amigos televidentes de Detalles del Momento, hay una necesaria exploración que tenemos que hacer a la radiografía habitacional de nuestro país y, desprendiéndonos de ello, ahondar en otros temas que son aristas fundamentales que sustentan o son los cimientos de una política de vivienda con una visión eminentemente social para llegar a hacer materializar esa esperanza, ese sueño de mucha gente que por tener serias limitaciones económicas no había podido durante mucho tiempo hacerse de una casita digna, de poder construir una casita digna bajo condiciones que fuesen realmente generosas, amables, solidarias en el buen término de la palabra. Por eso he invitado el día de hoy a la arquitecta Olivia Cano, quien es codirectora ejecutiva del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural, INVUR. Arquitecta, gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por el espacio. Cuéntenos, la radiografía, para empezar a abordar el tema en lo general, ¿en qué momento nos encontramos en cuanto a política habitacional con visión social? Bueno, es importante hacer mención, ¿verdad?, de que Nicaragua tiene una constitución política en su artículo 64 que establece que todos los nicaragüenses tenemos derecho a una vivienda digna, segura y cómoda, ¿verdad?, para vivir y desarrollarnos bien. Pero es hasta en el 2008, 2009, que se aprueba, ya con el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional del Frente Sandinista, que se apruebe una ley para incentivar la construcción de vivienda de interés social de forma masiva y permitirle a las familias nicaragüenses el poder acceder a la vivienda. Esto ha generado que desde el 2007 hasta la fecha de hoy se construyan en el país más de 120.000 viviendas y podamos llegar a los departamentos y a los municipios donde antes quizás no se podía ni siquiera pensar en construir vivienda. Nosotros hemos desarrollado como Instituto de la Vivienda en articulación, porque es un modelo de responsabilidades compartidas, ¿verdad? Gobierno central, alcaldías municipales y sobre todo familias protagonistas. Entonces, en este modelo hemos llegado a alcanzar más de 120.000 viviendas en todo el país, año con año. Ejecutamos viviendas con alcaldías municipales, donde también entran organismos donantes, alcaldías municipales y familias protagonistas. También atendemos el sector de vivienda de interés social con crédito, que son los proyectos de urbanización que las familias conocen. Pero todos los años se ejecutan más de 1.000 viviendas con alcaldías municipales en todos los municipios del país. Eso es importante y recientemente la Asamblea Nacional de Nicaragua acaba de reformar la Ley General de Viviendas. ¿En qué específicamente? ¿Qué es lo que tiene hoy la Ley General de Vivienda que permite dar, desde la perspectiva de lo que he escuchado, saltos que realmente son cualitativos y cuantitativos en este tema? Sí, se modificaron varios artículos de la ley. Se modificó el artículo 4 de la Ley del Fondo Social de Vivienda, que le faculta al instituto poder dar un subsidio de una de las terceras partes del valor máximo de la vivienda. Eso es decir, que el Instituto de la Vivienda tiene facultado ahora poder dar un subsidio en el caso de extrema pobreza de hasta $12.000. Con un nuevo programa que más adelante me gustaría hablar de él, nosotros vamos a poder
en casos de emergencia o un nuevo programa, poder cubrir el valor total de la vivienda. Hasta la fecha teníamos facultado entregar un subsidio de 2.500. Esto para pobreza extrema o proyectos donde se requiera y haya alta vulnerabilidad social, viene a cubrir la necesidad completa de una familia cuyo ingreso salarial sea menor a un salario mínimo. ¿Estos subsidios van en dependencia de qué? ¿Es para todas en general o dependiendo de la calidad, el tamaño, el costo de la vivienda? Bueno, la ley divide, ¿verdad?, los subsidios. En el caso de pobreza extrema se modificó el artículo 4 del Fondo Social de Vivienda, pero la ley 677, donde se habla sobre el subsidio con proyectos de crédito, se establece que el subsidio será de hasta $3.500 según presupuesto general de la República y reglamentos, ¿verdad? Esto significa que para las familias cuyos ingresos salariales estén dentro de un salario mínimo a 4, el subsidio será de $3.500. Familias que superen estos montos será de $2.000 según el reglamento de un nuevo programa que estamos trabajando. Y a su vez establece que serán en proyectos cuyo valor sea menor a los $18.000. Esto lo que promueve es que los proyectos de vivienda tengan costos accesibles y la dinámica es poder desarrollar proyectos en todas las municipalidades del país, donde hasta la fecha existe mucha demanda, pero no existen proyectos con crédito donde las familias pueden acceder. Créditos y que sean créditos accesibles, ¿verdad? Porque ya hablando de una vivienda de $18.000, cuando el gobierno le va a dar un subsidio de $3.500, hace que la familia tenga mayor posibilidad de poder ser bancable. ¿Y cómo se filtra el proceso para poder acceder a una vivienda de esta naturaleza? Ustedes son una especie de instituto regulador. Así es. El Instituto de la Vivienda es el rector del sector vivienda, cuya... Para el área social. Para el área social. No, el rector del sector vivienda en general. Con una visión social. Obviamente nuestro mayor énfasis... ¿O es integral totalmente? Es integral. Okay. Es integral, pero la mayor parte del trabajo y del esfuerzo está llevar viviendas y promover la construcción de vivienda de interés social. Ajá, ok. ¿Verdad? Es a través de nuestra institución que el gobierno traslada recursos en calidad de subsidios y de facilidades a, en este caso, agentes productores de vivienda, alcaldías municipales, para que esas facilidades de manera directa le lleguen a la familia. ¿Y cuál es el ente financiero que opera para esto? ¿Son todos los bancos? Ok. Desde el 2016-17, desde el 2017 hasta la fecha estamos trabajando con un préstamo BESI, ¿verdad? Sin embargo, ahorita en abril se nos fue aprobado como país, el directorio del BESI aprobó para Nicaragua $171.6 millones. ¿Eso es plata? De plata, solamente para viviendas de interés social. Es decir, que con esos 171.6 millones estaremos construyendo en todo el país 18.600 viviendas de interés social, además de los esfuerzos que se hacen con recursos propios del país para construir viviendas en alcaldías municipales y cubrir pobreza extrema. De esos 171.6 millones que se van a trasladar al Banco Central para manejarse los recursos posteriormente por el INBUR, de esos 171, de esas 18.660 viviendas que se van a construir, 7.000 están destinadas a pobreza extrema. Por eso se requería modificar la ley, para que poder tener respaldo legal y poder el Instituto de la Vivienda trasladar recursos y cubrir el valor total de la vivienda a esos municipios, a esos departamentos que están colocados según el mapa bidimensional de pobreza, donde se van a construir total. Esa familia va a ser bendecida de forma total porque la casa va a cubrirla todo el programa. El requisito de este programa, en este proceso de la parte de las 7.000 viviendas, es que las familias tengan menores de un salario mínimo, ese es uno de los requisitos, y que la vivienda que poseen o el espacio habitacional donde ellos habitan no tenga condiciones, estén en extrema vulnerabilidad social. Las alcaldías municipales serán las que seleccionan a las familias
obviamente con un trabajo de verificación por parte del Instituto de la Vivienda para poder llevar todo el proceso de ejecución. Los montos de pago mensual, me imagino, son eminentemente bajos, pero tienen la rigurosidad Claro. de poder garantizar que tienen capacidad de pago. Así es, esas primeras 7.000, la casa es totalmente subsidiada. Las familias protagonistas, su aporte será tal vez en mano de obra, seguramente, porque siempre hay un aporte de la familia en la limpieza del terreno, la compactación del participar y en la capacitación de... O sea, la familia tiene un terreno. La familia tiene que tener un terreno Bueno. legalmente inscrito, pero no debe de tener su vivienda condiciones habitables, saludables, pues, o sea, material precario, viviendas en extrema vulnerabilidad social. A esa familia, 7.000 familias así, en distintos municipios del país se les va a construir una vivienda totalmente subsidiada. Y luego vienen 7.000 viviendas más, que ahí es donde entra el crédito a muy bajo costo, con un subsidio de 3.500. ¿Y los intereses? Con intereses de 7.23 fijos por 20 años, 25 años, que puede ser el periodo máximo de dilatar el crédito. ¿Inamovible el interés? Inamovible, tasa fija, 7.23 por 25 años, viviendas cuyo costo sean menores a los $18.000, ¿verdad? Y posteriormente están 4.660 viviendas que se van a construir con urbanizadoras actualmente existentes o nuevos proyectos de vivienda de interés social con las mismas condiciones. Es importante mencionar que este préstamo del BESIE nos permite seguir colocando recursos en un banco que va a ser a través de una licitación pública internacional la que va a administrar los recursos, que le va a permitir a las familias tener créditos con tasa fija por 25 años, si así lo deciden, puede ser menos el periodo del crédito, pero esto permite que las familias tengan un impacto del ahorro de la cuota significativo. ¿Cuánto potenciaron, arquitecta, el interés del que desea una vivienda para acercarse a este programa desde que ya es un hecho la política de subsidio para la vivienda social por parte del gobierno? ¿Cuánto potenciamos? ¿Qué cantidad de gente se interesó realmente por acercarse al programa y tener acceso realmente a una vivienda de carácter social con toda la dignidad que se quiere? Pero desde el momento en que porque hay un parteaguas en todo esto, una política que existía en otros gobiernos y otra política que existe en esto, pero también la motivación que tuvo la gente para acercarse, yo quiero construir mi vivienda, realmente quiero ver cuáles son los programas y en qué me estoy beneficiando. Claro, la iniciativa de esto es la demanda que tienen los programas de interés social como el Bismarck Martínez, por ejemplo, que en Managua, ¿verdad? Hay más de 12.000 solicitudes que actualmente se están atendiendo, pero que el programa requiere seguir pudiendo llegar más allá. Es decir, el programa Bismarck Martínez nacional. Yo hablo de Managua, 12.000 solicitudes que se tienen en corto tiempo, pero que efectivamente todos los días hay nuevas familias, ¿verdad? Familias que hoy se atienden, este año, 2 años, 3 años más, ya los jovencitos, niños que requieren una vivienda porque se casaron. Entonces la necesidad es siempre amplia en temas de vivienda. Es muy dinámico, la familia crece. La cobertura siempre está abierta. Siempre está abierta, la demanda siempre existe. Entonces, en este sentido, dado el éxito de los programas como el Bismarck Martínez a nivel nacional, se requieren nuevos proyectos con crédito que puedan atender a ese sector informal, sobre todo, que no es bancable, pero que con estos tipos de programas permite formalizar y bancalizar a esa persona que va puntual con sus pagos, que tiene la capacidad, que tiene la necesidad y que es honesta y que siempre cumple, que a veces no tiene la oportunidad en el sistema bancario nacional. Amigos televidentes, estamos conversando con la arquitecta Olivia Cano, codirectora ejecutiva del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural. Tengo que hacer necesariamente una pausa comercial, pero usted no se mueva. Quédese aquí con detalles del momento. Ya regresamos. Estamos conversando, amigo televidente, con la arquitecta Olivia Cano, codirectora ejecutiva del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural. Y este fin de semana, 26, 27 y 28 de junio, se va a estar realizando una feria de la vivienda.
Entiendo que arquitecta en el Centro de Convenciones Olof Palme, ¿así es? Así es. Háblenos un poco quiénes van a estar presentes ahí, qué es lo que se va a ofrecer. Bueno, efectivamente los días 26, 27 y 28 de junio, este fin de semana, vamos a tener una feria, la primera feria que organiza el Instituto de la Vivienda para materia de viviendas únicamente de interés social. ¿Quiénes van a estar ahí? Los principales agentes productores de vivienda de interés social, el stand del INBUR, va a estar presente la Alcaldía de Managua con sus stand de proyectos Brismar Martínez, también INIFON presentando los proyectos Brismar Martínez de los municipios que están desarrollando dichos proyectos. Entonces, un espacio ideal para que las familias conozcan todas las ofertas que existen en materia de urbanización que ejecutan proyectos de vivienda de interés social y también el espacio idóneo para informarse de los incentivos que otorga el Instituto de la Vivienda, ¿verdad? El Gobierno de Reconciliación Nacional a través del Instituto de la Vivienda para saber qué es lo que tengo que hacer, cuánto es lo que me puedo ahorrar, que eso es importante saber cuánto las familias se ahorran al adquirir una vivienda de interés social, pero sobre todo informarse y poder tomar decisiones sabias en la selección correcta de la vivienda, porque como tienen a todos los urbanizadores ahí, tienen toda la oferta, pueden comparar precios, modelos, ubicación, que a veces es determinante donde queremos vivir, en un solo espacio. Es importante que la gente comprenda que en esta feria de vivienda se va a hablar del tema, pero ¿qué es lo que aplica en cuanto a vivienda se refiere? A ver, hay modalidades de terreno, yo construyo, pero hay modalidades de una cantidad de metros cuadrados para la construcción de una vivienda que puede ser menor al ofrecimiento de otra mayor, pero todo bajo el concepto mismo de la vivienda social. En ese sentido, ¿qué tipo de modalidades se van a proyectar? Bueno, es importante decir de que la vivienda de interés social es toda aquella que mide más de 36 metros cuadrados. Más de 36 metros cuadrados. Su precio no supera... ¿Más de 36 o menos de 36? Más de 36. Okay. Lo menos que pueden encontrar es una vivienda de 36 ¿Hasta metros cuánto? cuadrados. Es libre. Okay. Es libre, pues... Pero bueno, pero obviamente que el precio del cubren... mercado, el valor, lo que te determina es el precio de venta. Okay. Una vivienda que no supere, en el caso de, para recibir el bono, ¿verdad?, del Instituto de la Vivienda, que no supere los $30,000. Pero vivienda de interés social también es aquella que tiene un precio de $40,000 porque recibe los incentivos del subsidio a la tasa, recibe las exoneraciones del material de construcción que hace que esa vivienda llegue a ese precio. ¿Y hasta $40,000 o hasta $30,000? Recibe el bono. El bono. Y recibe y tiene la posibilidad de cubrir su crédito con el fideicomiso, que el gobierno ha puesto a disposición recursos en la banca para poder tener un préstamo con una tasa fija durante los 25 años. O sea, para que usted pueda tener un crédito, tiene que tener un precio menor de $30,000. ¿Y cuánto representa físicamente una vivienda social de $40,000? Puede representar fácilmente entre 48 y 60 metros cuadrados de espacio físico. Espacio físico. Pero las viviendas de 30,000 andan por los 45 a 50 metros cuadrados. Por ejemplo, Montenevo. Montenevo tiene 52 metros cuadrados. Es una vivienda que cuesta $10,500. Es un proyecto que se desarrolla en alianza público-privado. Recibe todos los incentivos del INBUR y tiene 52 metros cuadrados de espacio. A veces es mucho de cuánto le pone el agente productor de vivienda para garantizar la venta de la casa. ¿Cuál es el monto mínimo de alguien que pueda tener un interés por esta vivienda social, por supuesto? ¿Qué puede pagar? Digamos que pueda pagar 500, 600, 700 córdobas mensuales. ¿Cuál es el monto mínimo para que pueda acceder a una vivienda? A una vivienda de interés social ahora con estos nuevos proyectos, ¿verdad? Y con la reforma de la ley, porque la ley también reformó los alcances salariales. Por ejemplo, antes para poder acceder a un subsidio de gobierno tenías que ser salarios dentro de 1 a 7 salarios mínimos del sector construcción. Es decir, que para poder acceder a un bono tenías que ganar por lo menos tu primer salario mínimo, 9,500 pesos. Ahora, como ya existe la oferta de viviendas
favorables de hasta $10.500 permite que bajemos el rango salarial, y ahora es de un salario promedio hasta 10. Es decir, una persona que gana 5.000 pesos, 5.500, ya es sujeta de crédito porque ya existen proyectos como el Blismar Martínez y Montenevo que les permite ser bancable. Eso es importantísimo lo que usted está marcando, y a eso quería llegar. Porque hay muchas personas, arquitectas, que toda la vida han pasado soñando, pero cuando hablan de que yo prácticamente tengo un salario mínimo, va a ser difícil que yo pueda acceder a ese tipo de vivienda. Pero aquí entra en rigor algo importantísimo también, que me imagino estará presente en materia de asesoría en la Feria de la Vivienda. Orientar al aspirante a tener una vivienda, la disciplina que hay que tener para poder acceder a esa vivienda. Sí. La ventaja es que ahora existe... Bueno, no se trata de que se regale todo. No. Pero son las leyes y las políticas de nuestro gobierno están dirigidas a facilitarle a la familia a que exista la oferta, porque antes la persona podía ganar 5.000 pesos, pero si no había proyectos como el Blismar Martínez o como Montenevo, su realidad no cambia. Actualmente lo que sigue ganando es lo mismo, lo único que ahora existen condiciones para que con ese salario las familias puedan tener una vivienda propia. Es por eso es que hago referencia de que siempre ha estado en la Constitución política que es un derecho de las familias tener una vivienda, pero es con este gobierno, es con el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, las políticas de vivienda, el plan de desarrollo humano que está dirigido para la familia nicaragüense, que se puede materializar el que una familia pueda tener vivienda. Son estas condiciones que el gobierno pone a la disposición de la familia, proyectos, políticas y leyes para que la familia pueda materializar eso que por siempre va a ser el anhelo de todo ser humano y que nace desde niño, cuando dibujamos por primera vez la casita, nuestra familia, el sol, el perrito y los árboles. Hace un buen tiempo atrás, arquitecta, manejaban los que estaban en INBUR como estadística que el déficit habitacional del país andaba por los 500.000, 450.000 viviendas. Es obvio que el gobierno de Nicaragua, a partir del 2007, ha hecho una política de tal manera que la construcción, que los proyectos habitacionales se ven desde todo calibre, desde todo tipo, desde todo tamaño, desde todas posibilidades. ¿Tienen ustedes actualmente alguna estadística que refleje hasta dónde se ha logrado bajar ese déficit que se venía teniendo hace muchos años? Sí. Considerando el crecimiento demográfico del país también, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que efectivamente muchos años sin construir proyectos de vivienda, muchos años. Actualmente hay 400.000 viviendas que requieren ser nuevas. 400.000 viviendas que requieren ser nuevas. Es mucho todavía lo que se tiene que hacer para reducir la brecha, pero el compromiso pues existe, la voluntad política y sobre todo la acción política de este gobierno para combatir la pobreza desde raíz, porque desde que comenzás a modificar la forma de vida de la familia, comenzás a combatir la pobreza. Imagínense cómo estaríamos si se hubiese mantenido estática esa posición de no avanzar en este tema. Lo importante es que combatiendo la pobreza, que es nuestra gran guerra, se está de esta manera dignificando también al ser humano. Así es. Y la felicito. Muchísimas gracias. Por esa labor que está realizando. Le agradezco muchísimo el que haya estado compartiendo el día de hoy. Llévese, por favor, a su oficina esta tacita de recuerdo, detalles del momento para que se tome su té. Ok, gracias. O su café, si es de su preferencia. Y usted, amigo televidente, por su atención, muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.